hasta el momento. Claro, sí. A menos de que se agregue algo a último momento, este sería el último tema. Y la idea de Edu es la clase que viene hacer un repaso general de todo. Y mi recomendación era, si tenían algún tipo de duda o cómo vincular un tema con el otro, la clase que viene me parece que va a estar buenísima si del otro lado hay dudas. Eso era lo que recomendaba. Bueno, somos 27. Bueno, esperamos un cachito y si no, ¿qué hora es? Y si no, arrancamos, si no se conectan más. Buen día, Fabio, ¿cómo va? El sábado pasado, encima yo tuve una conexión malísima el sábado pasado. El centro es tan malo como dicen. Bueno, genial. Vamos a hablar, ahora pongo a grabar, pero vamos a hablar un poquito de emulsiones y van a ver que con las diapositivas voy a ir y venir un par de veces, pero párenme cualquier cosa. Bien, bueno,
Como definición de emulsiones, ustedes ven bien, ¿no? ¿Verdad? La pantalla, ¿la ven bien? Genial. Bueno, como definición de emulsiones, vamos a decir que son sistemas termodinámicamente inestables y esta inestabilidad termodinámica se da por el aumento del área durante la emulsión, digamos. Y este aumento de área durante la emulsión produce un incremento en la entalpía libre. También, o sea, además de eso, vamos a agregar que son sistemas dispersos de al menos, de al menos dos fases no miscibles entre sí, en los cuales siempre un líquido se va a dispersar en otro líquido en fórmula de glóbulos o gotitas. Y agregamos que el principio activo es poco soluble en agua a la concentración que se utiliza para preparar el medicamento. Interesa disminuir o prolongar la acción del medicamento y, fundamentalmente, el cuidado de la piel. Bueno, esto es lo que les mencioné antes, constituida por dos fases que no tienen que ser miscibles entre sí. Y la fase interna puede ser acuosa, o sea, si la fase interna es acuosa, la emulsión será water oil, o sea, buen aceite. Si es oleosa, se va a tratar de una emulsión oil water, o sea, que la característica de la emulsión me la va a dar siempre eh, la fase interna. Con yo determinar cuál es la fase interna, voy a saber la característica de mi emulsión. Bueno, como todo sistema disperso, desde el punto de, bueno, esto fue lo que les dije antes, desde el punto de vista es inestable, y recuerden que la inestabilidad es dada por el aumento del área que se produce durante la emulsificación. Ese aumento de área produce un incremento en la entalpía libre. Es la entalpía libre de Gibbs, ¿no? La existencia de una gran superficie de separación entre dos fases se llama interfase. ¿Quedó claro el motivo por el cual es un sistema inestable? Ok, seguimos. Bueno, acá tienen una emulsión homogénea de tamaño pequeño de glóbulo, estable, a la parte izquierda de la pantalla, y una emulsión inestable de gran dispersión gran dispersión de tamaño y de tamaño medio en cientos de micrones. O sea, visualmente una emulsión estable va a ser una emulsión homogénea y una emulsión inestable es cuando no es homogénea, cuando tengo diferentes tamaños de partícula, de glóbulo. Antes quiero aclarar algo. Sí, antes habíamos dicho que las emulsiones eran sistemas de al menos dos fases en los cuales un líquido se dispersa en otro líquido en fórmula de glóbulos o gotitas pequeñas. Los principales componentes de una emulsión van a ser tres. El medio dispersante, que va a ser la fase continua, los glóbulos dispersos, que van a ser la fase discontinua. Los principales componentes de una emulsión van a ser tres. El medio dispersante, que vamos a llamar fase continua, los glóbulos dispersos, que vamos a llamar fase discontinua, y el emulsionante en sí. ¿Qué es un emulsionante? O sea, sí. ¿Qué es un emulsionante por definición? Son partículas finamente divididas, sólidas, insolubles en la fase dispersa y en medio dispersante, pero con cierta afinidad por el medio dispersante. Son sustancias con una cierta afinidad a la fase dispersa y al medio ambiente,
y también son solubles en por lo menos una de las fases de la emulsión, o sea, uno de los tensioactivos. Los emulsionantes se van a activar por varios mecanismos, 4. Uno va a ser reducir la tensión superficial, formar una película interfacial, crear una barrera estérica o modifican la doble capa eléctrica creando una barrera de acercamiento entre las gotas. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Estos aspectos físicos, si es líquido, o sea, desde el estado físico de la materia, puede ser líquido-líquido y desde el punto de vista estructural, incoherente, de acuerdo al tamaño de partículas, groseros. Usos. Vía oral siempre van a ser oil water. Endovenosa, oil water. Intramuscular pueden ser ambas. Y tópica pueden ser ambas. Bueno, la estabilidad de las emulsiones, a ver, es muy importante que la formulación de las emulsiones sea correcta, porque hay varios factores que van a depender de esta estabilidad. Perdón. El grado de dispersión de la fase interna, la viscosidad, la carga eléctrica de las partículas y la temperatura. Bueno, esto fue lo que vimos antes. Acá tienen la definición de emulgente y para que vean, digamos, químicamente cómo se comportan, cómo son. Tensioactivos, un tensioactivo aniónico, un tensioactivo catiónico, un tensioactivo anfotérico y uno no iónico. Creo que a esta altura, sí, Javier. Me estás pidiendo que pida que repita los 4 mecanismos de cómo se actúan los emulsionantes. Bien, ok. Son 4. Reducir la tensión interfacial, formar una película interfacial, crear una barrera estérica o modificar la doble capa eléctrica creando una barrera de acercamiento entre las gotas de la emulsión. Bueno, acá tienen graficado un balance hidrofílico-lipofílico. Y acá aparece un nuevo concepto, que yo quería llegar después a este concepto, pero acá aparece un nuevo concepto que es el HLB. El HLB va a ser fundamental para nuestra emulsión. ¿Por qué? Porque el HLB es la tendencia de los emulgentes a solubilizarse en agua o en aceite. Es el balance entre la hidrofilia y la lipofilia de la mezcla. Y es el valor para el emulgente y no para el... O sea, es el valor... Yo voy a saber qué tipo de emulsión tengo en función a mi HLB. Si tuvieran que hacer una línea recta, por ejemplo, ¿no? Me es muy difícil explicar esto sin una pizarra, pero si tuvieran que hacer una línea recta, hagan una línea recta y pongan en el extremo izquierdo el 0 y en el extremo derecho el 18.
y, y hagan linitas a los 3 centímetros, o sea, una línea de 18 centímetros, y hagan una línea a los 3 centímetros, a los 6, a los 9, a los 12, a los 15 y a los 18, como si fuera una línea de tiempo. En el 0 voy a tener aquellas emulsiones solubles en aceite. Del 0 al 3 voy a tener emulsificantes antiespumantes water oil. En el, en el punto 3 voy a tener emulsiones hidrofíbicas. Del 3 al 6 voy a tener agentes humectantes. Del 6 al 9 voy a tener aquellas emulsiones dispersables en agua. En el 12 voy a tener aquellas emulsiones solubles en agua. En el 15 voy a tener aquellas emulsiones hidrofílicas, pero del 6 al 15 voy a tener emulsificantes oil water. Del 12 al 15 voy a tener detergentes y del 15 al 18 voy a tener solubilizantes. Si no lo pudieron, les pido disculpas por no poder hacerles este gráfico, pero cuando termine la clase se los subo, se los hago a mano escrita y se los subo. Del 6 al 12 vas a tener emulsificantes oil water. En realidad el emulsificante oil water va a ser del 6 al 15. Del 6 al 12 no tenés nada que encierre exactamente del 6 al 12. Del 9 al 12 emulsificantes oil water. Esto es como para visualizarlo, no. Yo después se lo subo, les prometo que se lo subo. ¿Qué tienen que sacar de esto? Que los tensioactivos que forman emulsiones water oil siempre van a tener un HLB bajo. Y los tensioactivos que forman emulsiones tipo oil water siempre van a tener un HLB alto. Water oil, HLB bajo. Oil water, HLB alto. Bueno, esperen que quiero ver que no me esté olvidando de nada. Bien. Acá tienen el aspecto de la dispersión acuosa. Esto, con el cuadrito que yo les voy a subir, lo pueden complementar muy bien y de manera visual. Obviamente, existe y bueno, hay problemas cuando solía hacer lo que acá caso la HLB 30, entonces, ¿yo qué digo? Mi HLB de la solución va a ser el 30% por el 15 más el 0,70, que es el 70%, o sea, lo mismo,
por el 4,3. Mi HLB de esta solución va a ser 7,5. Si yo me voy a la tablita, digo, son 7,5, estoy entre 6 y 9. Va a ser una solución dispersable en agua y encima va a funcionar como agente humectante. Es un poco border el 9 como humectante, pero bueno, eh, basémonos en esta filmina. ¿Se entiende cómo sacar el cálculo? Voy a multiplicar el porcentaje por el HLB de uno de sus componentes. Listo, genial. Y se lo voy a sumar al porcentaje de concentración del otro componente por el HLB que contiene la solución. Bueno, tipos de emulsiones. Como ya vimos antes, tenemos aceite en agua, agua en aceite, no acuosas y múltiples. El nombre del tipo de solución, acuérdense que lo da la fase interna. Esto es el típico gráfico de una solución múltiple, que es que, por ejemplo, yo tengo una solución basada en una solución de agua, donde tengo micelas de aceite, pero dentro de las micelas de aceite tengo algún tensioactivo o algún ingrediente principal que necesite, que por algún motivo es más estable en aceite y por eso necesito formularlo así, lo tengo como adentro de la partícula de aceite. Es que son muy interesantes y muy lindas. Bueno, la determinación experimental de los tipos de emulsiones, hay varias cosas para aclarar sobre este tema. La conductividad eléctrica, o sea, las emulsiones oil-water van a ser mucho mejores conductoras que las water-oil. Eso por afano. La dilución. Una emulsión va a ser soluble en su fase externa. Vamos a poner un ejemplo acá. Si tomamos una muestra y la diluimos en agua, quiere decir que la fase externa es agua. O sea, es como control de calidad, como para corroborar que ese tipo de solución coincida con lo que corresponde que sea. Método de los colorantes. Se utilizan colorantes hidrosolubles y liposolubles. La uniformidad de color adquirido por una emulsión indica si es oil water o water oil. Lo mismo. Un colorante, si les interesa, de curiosidad, un colorante hidrosoluble es la eosina o el tan famoso y conocido en el laboratorio azul de metileno. El método de la gota, perdón, sobre sendas porciones de emulsiones se agrega una gota de vaselina líquida y una de agua. Se observa la velocidad con la que se extiende en la superficie la emulsión. En general, penetran más rápidamente en la piel y por el contrario dan sensación oleosa. En el caso del método gota que mencionamos antes, vamos a observar la velocidad con la que se extiende en... Después tenemos con cloruro de cobalto, dice, en contacto con emulsiones oil water
observación de la preparación de la oil water y tengo una emulsión water oil, visualizarlo va, o sea, como que me voy a dar cuenta rápidamente con el microscopio de qué solución estoy hablando. Después, también hay dos más, que es una que se utiliza que es plancha caliente, no me acuerdo si estaba acá. No. Hay una más que es una plancha caliente, que se coloca una gota sobre una plancha caliente y si la gota permanece es porque, o sea, si la gota permanece en la plancha caliente es porque la fase externa es aceite. O sea, y si se evapora es porque la fase externa es agua. Y tenemos también fluorescencia. Se usa en casos de emulsiones fluorescentes en presencia de la luz violeta. Si, si da positivo es porque estamos hablando de una solución water oil. ¿Quieren que les repita esas últimas dos que no las tienen en las diapositivas? Ok. Además de estas que mencionamos, tenemos dos más. Uno que es plancha caliente, que se coloca una gotita sobre una plancha caliente. Si la gota permanece fija, es porque la fase externa de la emulsión es aceite. Y si se evapora, es porque la fase externa es agua. Y después tenemos fluorescencia. Se usa en caso de emulsiones fluorescentes, lógicamente. Y si da positivo en presencia de la luz ultravioleta, es porque es una solución water oil. Bueno. Regla de Bancroft. Típico dibujito que hemos visto 7 millones de veces en cuanta materia orgánica se nos cruzó por la cara. La fase continua de la emulsión será aquella en la cual el emulsionante esté más soluble. Por ejemplo, el oleato de sodio soluble en agua es una emulsión oil water y el oleato de calcio soluble en aceite es una emulsión water oil. Esto está bueno también tenerlo en cuenta, el tamaño de los glóbulos y con qué aspecto yo me tendría que encontrar. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo tengo que analizar una solución que me dicen que es una microemulsión y a simple vista tiene un aspecto lechoso, algo anda mal. O me mintieron, o está mal rotulada, o está alterada. Pero a primera vista yo ya tengo que decir, bueno, pará, esto digamos, no se condice con la descripción de la emulsión. Esto lo pueden linkear con lo que vimos antes del HLB también, como para ir como teniendo todo conectado. Una hermosa diferencia es esta foto. Yo si muevo el cursor, ¿ustedes lo ven? ¿Ven el cursor? Genial. Soy mi madre dando clases online, es terrible. ¿Ven la diferencia entre micro y macro? ¿Cómo se pone el aspecto? Una es transparente, o sea, una es translúcida y la otra está como más feíta, como que se nota enseguida la diferencia. Y miren la nanoemulsión. Bueno, componentes de una emulsión. Siempre vamos a tener, bueno, agua destilada o desmineralizada, componentes oclusivos que pueden ser vaselina líquida, vaselina sólida, aceites vegetales,
un emoliente que le encanta a todo el mundo, la anolina, el miristato de isopropilo, palmitato de cetilo, uno pacificante, alcohol cetílico, monosterato de glicerino, y un emulsionante, bueno, pueden ser varios, ácido estiárico, laurisulfato de sodio se usa un montón, el bórax por afano, ésteres de sorbitán, tienen varios. Bien. Humectantes, glicerina, propilenglicol, sorbitol, conservantes antimicrobianos, los parabenos, el ácido benzoico, el sórbico, antioxidantes, bisulfito de sodio, viscosantes, carbómeros, hidroxicetilcelulosa, potenciadores de la penetración dérmica, lecitina, bistarato de isopropilo. ¿En qué caso, por ejemplo, yo necesitaría meterle a una emulsión un potenciador de la penetración dérmica? Claro, sí, sí, en los usos tópicos y aquellas que sean water oil, porque van a, o sea, recuerden que las oleosas penetraban más, más fácil. Sí, independientemente del tipo de piel, que eso también, pero si yo por algún motivo necesito preparar una solución que no sea tan compatible con la penetración dérmica, eh, y que por algún motivo mi componente activo es más viable en una emulsión que no tiene buena penetración dérmica, y bueno, le voy a tener que agregar un potenciador de la penetración dérmica. Hay veces que el objetivo final de la preparación tiene, digamos, tiene que tener unas características por su o sus principios activos, y que después, en la práctica, dices, bueno, pero pará, el vehículo de esto no es tan afín o va a costar mucho más que penetre, no sé, la barrera cutánea. Bueno, entonces pongámosle un potenciador de penetración. Eso es a mí me resulta lindo, es lo lindo de la formulación, no es A más B, revolver, revolver, y funciona. Bueno, bloqueadores de la piel, pantallas solares. eh, Esto también, no es lo mismo un protector solar que un bloqueador solar, son dos cosas completamente distintas. Antes de pasar a esta parte, les quiero hacer un comentario. El clásico método de preparación de emulsiones es, se van a mezclar, por un lado, los componentes de la fase oleosa. Se van a calentar y luego a esos componentes de la fase oleosa calentitos que tengo se le va a agregar la fase acuosa a la misma temperatura. Si yo le agrego o sea, eso sí es una solución water oil. Si mi solución va a ser oil water, yo puedo llegar a añadir la fase oleosa a la fase acuosa. Igual después vamos a ver métodos, otras formas, pero a grandes rasgos la manera de prepararlo es esto. Y la adición de la fase oleosa siempre va a ser, o sea, es necesario fundirlas si son de consistencias sólidas o semisólidas. Se debe calentar también, o sea, la fase acuosa la vamos a calentar para evitar la solidificación prematura de la fase oleosa, porque si yo tengo una fase oleosa que digamos, que se solidifica o empieza a solidificar a los, no sé,
10 grados. Y en un día como hoy, yo preparo con el agua correspondiente, con el agua de las características correspondientes, calenté la mi fascia oleosa y le voy a agregar mi fascia acuosa a la temperatura ambiente, probablemente en verano no tengas lo que se busca de esto es estandarizar el proceso, tener siempre digamos, no lo voy a dejar al azar la temperatura, a ver si, bueno, tal preparación fundirá, no sé, 30 grados, también tiene que ser un punto, o sea, un punto de calentamiento en donde yo diga, bueno, voy a fundir la fascia oleosa, pero no nos olvidemos que es una fascia oleosa, o sea, no la voy a descomponer, la voy a fundir. Eso es como re importante, como, como cocinar. Eh, bien, sigamos. Bueno, estos son más datos. Las ceras autoemulsionables, que pueden ser las ceras aniónicas, eh, cómo están compuestas, los HLB requeridos, que los vimos antes, fíjense cómo cambian. Cálculos, cálculos y más cálculos sobre el HLB requerido según Griffin para la fase oleosa en una emulsión oil-water. Esto tranquilamente lo pueden poner a probar. Cómo calculo la composición de la mezcla emulsionante teniendo el, los datos para saber a dónde quiero llegar. Y finalmente, cómo me queda la composición final de la emulsión. Inestabilidad de las emulsiones. Acá voy a extenderme un poquito. La inestabilidad de las emulsiones, antes de empezar a hablar de esto, hay que tener en cuenta que son fenómenos indeseables. Y vamos a tener reversibles e irreversibles, por supuesto. Dentro de los reversibles vamos a tener tres: cremado, sedimentación y floculación. El cremado es cuando la fase dispersa, o sea, fase interna, se concentra en la parte superior. La sedimentación es cuando la fase dispersa, repito otra vez como para ir linkeando, fase interna, se concentra en la parte inferior. Voy a aclarar algo del cremado. La velocidad del cremado o la sedimentación va a disminuir aumentando la viscosidad de la fase continua y va a reducir el tamaño del glóbulo. O sea, tanto para el cremado como para la sedimentación, ¿no? La velocidad del cremado y la velocidad de la sedimentación van a disminuir aumentando la viscosidad de la fase continua, o sea, de la fase externa, y va a reducir el tamaño de los glóbulos. Floculación. Se forman agregados de glóbulos que no se fusionan entre sí. La velocidad de floculación disminuye al reducir la concentración de la fase dispersa y en muchísima menor proporción al disminuir la temperatura. ¿A qué se debe esto? A que la energía cinética entre los glóbulos se incrementa al aumentar la temperatura. O sea, la floculación va a ser menor cuando empleemos emulsionantes iónicos debido a la repulsión eléctrica.
¿Quedó claro eso? Ok, repito todo de la floculación. El fenómeno de floculación, o sea, ¿qué significa? Que se van a formar agregados de glóbulos que no se fusionan entre sí. La velocidad de la floculación va a disminuir al reducir la concentración de la fase dispersa. Y en muchísima menor proporción va a disminuir la temperatura. ¿A qué se debe esto? A que la energía cinética de los glóbulos se incrementa al aumentar la temperatura. La floculación es muchísimo menor cuando se emplean emulsionantes iónicos. ¿Por qué? Porque los emulsionantes iónicos eh, proveen la repulsión eléctrica. Y después vamos a pasar a las irreversibles. Tenemos de dos tipos, o sea, dos fenómenos, coalescencia e inversión de fases. La coalescencia, los glóbulos se fusionan entre sí. La velocidad de coalescencia va a depender de tres parámetros. Uno, la velocidad de floculación previa a la fusión de los glóbulos. Dos, las propiedades de la interfase. Carga eléctrica, las características de los líquidos si son cristalinos, o sea, las propiedades de la interfase. Y por último, tres, al famoso y tan querido y nombrado HLB del emulsionante. O sea, a la composición química y a su concentración. Entonces, voy a repetir para cerrar la idea. La coalescencia es cuando los glóbulos se fusionan entre sí, pero la velocidad con la que sucede esta coalescencia va a depender de tres factores. De la velocidad de floculación previa a la fusión de glóbulos, de las propiedades de la interfase y del HLB del emulsionante. Y después tenemos la inversión de fases, que es la fase continua pasa a discontinua y viceversa. Y va a depender de 5 factores, la inversión de fases. Va a depender de la proporción de volumen de la fase dispersa. Va a depender del agregado de ácidos o bases. Va a depender del agregado de cationes. Va a depender de la temperatura. Y obviamente va a depender del HLB del emulsionante. ¿Se dan cuenta lo importante que es el HLB? O sea, nos puede provocar, o sea, podemos obtener una emulsión fantástica, hermosa, divina, o que nos genere fenómenos indeseables, complicados. Antes de esto, les quiero comentar algo. Voy a volver un cachito acá para hablar también de las microemulsiones. Las microemulsiones no son tipo de emulsión. A diferencia de las microemulsiones, son sistemas estables. Cuando empecé la clase, yo como definición de emulsiones le dije que las emulsiones son sistemas termodinámicamente inestables. Bueno, todo lo que vimos sobre emulsiones aplica a todo menos a microemulsiones, porque las microemulsiones son sistemas termodinámicamente estables. Bueno, y acá tienen de manera gráfica lo que les explicaba recién. 5 factores, perdón chicos, no había leído el chat.
Los 5 factores de la inversión de fases me están preguntando. Perfecto. La inversión en en los fenómenos indeseables, los irreversibles, teníamos dos, coalescencia e inversión de fases. Dentro de la inversión de fases significa que la fase continua va a pasar a discontinua o viceversa y va a depender de 5 factores. Uno, proporción en volumen de la fase dispersa, más o menos. 2, el agregado de ácidos o bases. 3, el agregado de cationes. 4, la temperatura. Y 5, el HLB del emulsionante. Cada vez somos menos, 59. Ay, ay, ay. Bien. No, de nada. Quedó como frutillita de definición. Recuerden que las microemulsiones no son un tipo de emulsión, porque a diferencia de las que mencionamos anteriormente, son sistemas termodinámicamente estables. Vuelvo acá. Acá les muestra desde una emulsión correcta, si me voy a una coalescencia, que no, acuérdense que de la coalescencia no vuelvo. Si me voy a una floculación, acuérdense que de la floculación sí puedo volver. Me parece como que se entiende bastante el gráfico. Por ahí lo pueden sumar al lado de la definición para tenerlo como más visual. Bueno, esto es más o menos lo que les explicaba recién de la velocidad de la floculación, que va a disminuir al reducir la concentración de la fase dispersa y disminuir la temperatura, la energía cinética de los glóbulos, se incrementa aumentar la temperatura. Es lo que les mencionaba antes. Y tienen claramente la explicación del por qué. Esto es lo mismo que les había explicado antes de la coalescencia. Los tres, la velocidad, digamos, de la coalescencia va a depender de estos 3 puntos, que los mencionamos anteriormente también. Este es el análisis de la forma de determinación. Lo complejo pero importante de tener una forma. Bueno, la inversión de fases, la proporción de volumen de fase dispersa, agregado de ácidos o bases, cationes, temperatura, HLB del emulsionante, lo mencionamos antes también. Pero, a ver, yo se lo... Para mí es más visual que yo se los... O sea, no verlo 4 diapositivas después, sino verlo cuando estamos definiendo dentro de inestabilidad de emulsiones las irreversibles. Acá tienen un ejemplo, por ejemplo, de una inversión de fases. Que recuerden que es una inestabilidad de emulsión irreversible. Una emulsión de tipo oil water estabiliza con estearato de tietranolamonio con un HLB de 20 y un emulsionante de bajo HLB. Pueden invertirse por agregado de un ácido. Ya está, o sea, esto no vuelve para atrás. Logran ver dónde, digamos, dónde me queda el ácido esteárico. Chau, estoy al horno. Exacto, Romina.
Exacto. Acá tienen el ejemplo del agregado de cationes. Se me fue al cuerno la frase. Una emulsión de tipo del water estabiliza con un jabón de un metal monovalente. Puede invertirse en presencia de un catión polivalente, claramente. Y ya está. Chau, fui. Pasé de tener una emulsión divina a esta porquería. Temperatura. Los emulsionantes tienen un valor de HLB. El valor de HLB disminuye al aumentar la temperatura. ¿Se acuerdan que lo habíamos mencionado antes? Debido a la rotura de uniones puente hidrógeno. Por lo tanto, elevando la temperatura se puede producir una inversión de una emulsión de oil water a water. Ensayos de estabilidad de las emulsiones. Esperen porque yo tenía algo para agregar. Bueno, ensayo de estabilidad de las emulsiones. Vamos a tener crema, floculación, coalescencia, inversión de fase, forma de glóbulos, distribución de tamaño de glóbulos y pH. Ojo acá, almacenamiento a 40 grados. Va a acelerar el proceso de cremado o de la sedimentación, porque va a disminuir la viscosidad. Acuérdense que la viscosidad disminuye cuando aumenta la temperatura. Floculación, coalescencia, aumenta la agitación térmica y disminuye el HLB de emulsiones polioxetilenados. Los ciclos de frío-calor simulan cambios externos de temperaturas. La centrifugación aumenta la velocidad del cremado y sedimentación, floculación y cremado. Estos son todos, o sea, ensayos a los cuales yo debo someter a mi emulsión para ver cómo se comporta. Miren, es el mismo gráfico, la misma foto que vimos al principio, pero bueno, observada bien desde un microscopio. Microscopio, microfotografías. Fíjense la cantidad de partículas en función del diámetro. Es lógico, ¿no? La curva esta. A medida que aumenta el tamaño de partícula, o sea, llega hasta un punto y después va a descender. Método de preparación de emulsiones. Basados en distintos tipos de emulgentes, usando un polímero hidrofílico, usando un jabón naciente o usando un tensioactivo no iónico. Recuerden, yo algo les mencioné hace un ratito de cómo se mezclaban los componentes. Vamos a verlo en más detalle. Bueno, primero tenemos los polímeros hidrofílicos como emulgentes. Formación de emulsión primaria, preparación extemporánea. Las proporciones finales en la formulación son aceite fijo, agua 1:2. Se forman emulsiones oil water. El aceite se debe emulsificar completamente en la emulsión primaria. Los métodos para formar una emulsión primaria son método de goma seca y método de goma húmeda. El método de goma seca a ver, me parece que estaba más adelante.
Sí, claramente, el método de goma seca es el más utilizado. Y lo que nosotros vamos a tener que hacer acá es, bueno, cantidad de goma arábica y de aceite de formulación en mortero, triturado hasta homogeneidad, humectado en el polímero del aceite. Repito, este es el más utilizado. La cantidad de fase acuosa calculada se mide en probeta graduada y se agrega una sola vez con trituración fuerte y rápida. Se continúa la molienda hasta formar completa emulsión primaria, o sea, cambio de líquido translúcido de apariencia aceitosa a un líquido blanco y grueso, y debería de cambiar el sonido de la trituración, y se agregan los componentes de la formulación. El otro método es de la goma húmeda. Se va a verter la goma arábica en un mortero y se humecta con glicerina para humedecer la goma. Se va a añadir gradualmente la cantidad de agua y se va a triturar. Se agrega el aceite muy de a poquito, triturando hasta una adición total y va a formar una emulsión primaria. Y después voy a agregar los componentes de la formulación. Cuando se agrega el agua a una emulsión primaria, en los líquidos miscibles, con agua de alta polaridad, van a colocar en un mortero aparte y se van a agregar sobre los mismos. La emulsión primaria, o sea, se va a agregar a la emulsión primaria de a poquito y con trituración. La trituración ayuda a la humectación. Los ingredientes oleosolubles pueden agregarse en el aceite antes de formar la emulsión primaria o bien con una técnica para ingredientes insolubles. La más importante de todas estas igual es el método de goma seca. Después tenemos la formación in situ del emulgente. Y vamos a tener, por ejemplo, emulsiones de jabón in situ. Se forma un jabón duro o blando en el momento de preparar la emulsión. Es el típico del óleo alcalino. Los emulsificantes se van a disolver previamente en la fase de mallado. Esta técnica es muy utilizada en las emulsiones water oil. Y los métodos indirectos o de inversión de fase van a ser para emulsiones oil water. La fase acuosa se va a añadir lentamente sobre la oleosa durante un mezclado. Se va a una emulsión water oil, pero a medida que se añade más fase acuosa, la emulsión se invierte para conseguir el signo deseado. Son emulsiones mucho más estables y de tamaño medio, perdón. Después tenemos la adición de fases oleosas. Es necesario fundirlas si son, perdón, sólidas o semisólidas. Vamos a tener que calentar la fase acuosa. Esto es lo que les explicaba antes. Es el clásico método de preparación. O sea, vamos a tener que calentar la fase acuosa para evitar la solidificación prematura de la fase oleosa con agua fría antes de la emulsificación. Vamos a reducir la viscosidad por sillazamiento. Va a ser necesario seguir agitando durante el enfriamiento para que no se separen las fases, básicamente. Y los compuestos volátiles se van a agregar luego de que la emulsión ya se haya enfriado. Y acá vamos a ver, como vimos en la clase pasada, al finalizar la clase, los instrumentos que se utilizan en la industria. Hasta el momento debo pasarles el cuadrito de HLB, que los paso. ¿Tienen alguna duda? Por ahí es qué difícil explicártelo sin un pizarrón. Ahí. Es un tipo de rotura por fricción.
Hasta acá, ¿hay alguna duda? Hola. Genial. Bien, bueno, ahora lo que vamos a ver son la maquinaria industrial. Un mezclador de turbina, por ejemplo, em, tienen hojas de rotor cortas. Mira, para que me olvide, Damián, que vos me habías preguntado del sillazamiento, por ahí acá lo ves un poco mejor. Por ahí no, pero por ahí sí. Hojas, son hojas de rotor cortos, que es donde se va a producir el sillazamiento, dentro de un anillo fijo perforado. Va a tener una descarga forzada y conectadas con el eje central de un motor. Básicamente se va a producir una fricción para empezar a generar la emulsión. Homogenizadores. ¿Le puedo poner suma a esto? Ahí. Homogenizadores. Que busca lo que las tener. Que van a formar en la superficie metálica montada. Es estrechamente y va a proporcionar un sillamiento intenso. A ver ahí. Entonces, la alimentación, y ven como, o sea, acá, acá produce el impacto. Acá se produce el sillazamiento. ¿Alguna vez trabajó con un sonicador? Bueno, son para... Bueno, son unos equipos que, para los que no los conocen, exacto, se utilizan para homogeneizar las soluciones y también, por ejemplo, si yo tengo, no aplica esta clase, ¿no? de técnica, pero por ejemplo, si yo tengo una solución líquida que por algún motivo le tengo que cambiar su pH, conductividad, lo que fuese, y le tengo que agregar un sólido. Ese sólido se va a disolver, en el hipotético caso que ese sólido se disuelva perfectamente en esa solución, pero cuando yo lo disuelvo le genero aire. Cromatográfico, yo a mi columna cromatográfica no le puedo poner aire. Entonces lo voy a pasar por el sonicador para sacarle todo ese tipo de aire. Y realmente son muy útiles y muy buenos. Y no, me parece que es bastante claro y claro. Y después tenemos este molino que es un intenso sillazamiento entre el rotor y el estator del grado de separación variable. El eje del cabezal del molino está montado sobre múltiples rodamientos especiales y se acopla al eje del motor mediante un acople elástico especial. Me metí una velocidad increíble. Exacto, Fernando.
Bueno, si no tienen ninguna duda, yo ahora les subo el HLB. A todo lo que es preparación de alguna manera. Después vemos como la extrapolación a la industria, pero lo ideal sería que con todo el conocimiento que ustedes adquieran clase a clase puedan cumplir con los trabajos en condiciones normales, ¿no? Puedan cumplir con los trabajos prácticos y los trabajos prácticos dentro de la facu son de manera manual. Eh, Después, una vez que uno tiene la teoría y lo incorpora, lo puede escalar. Entender cómo funciona un molino coloidal, en algún momento, por ahí hay gente que aprende, por ejemplo, no sé, yo en la industria laburé muchísimos años en producción de anticuerpos monoclonales, pero arranqué con columnas de 1 metro de diámetro y después terminé laburando con HPLC de mesada, y generalmente sucede al revés, pero en algún momento cuando enganchás la teoría manejás equipos de 5 centímetros o de 10 metros, o sea, no, la teoría es aplicable para todo. Bueno, en la clase hasta acá estamos. La línea esta de tiempo que les dije que para mí era ferias y cada vez que se acerca el finalizar, el fin del cuatrimestre es un caos, pero si pueden, péguenle una leída. El sábado que viene va a estar Edu, yo también, pero Edu va a estar haciendo un resumen importante, una vista general de todos los temas abordados hasta el día de hoy, y, y me parece que está bueno tener esa clase donde por ahí puedan solventar dudas o linkear o pulir algún tipo de fundamento que quedó ahí medio titubeando o lo que fuese. Así que bueno, yo, si les parece bien, voy cerrando acá y les subo el cuadrito este, veo ahora dónde lo subo, pero calculo que dentro del mismo módulo de emulsiones. No está publicada, yo vuelvo a repetir, les pido mil disculpas, soy mi mamá manejando esta plataforma, pero ve a la mañana fue lo primero que chequeé. Genial, genial. Para preparar todo para la clase y me di cuenta que no estaba subida y